que la clase media peruana ahorita, porque no tenían esto, no tenían lo otro, no tenían lo otro. Eso es cierto. No es cierto, Jaime, que a partir de la revolución que se produce en el mundo capitalista, primero en Inglaterra, la tecnología en Europa, Estados Unidos, porque vivían en una época, en una economía de mercado, ahí donde nace Adam Smith. En esa economía de mercado donde la gente es libre, se desarrolló la innovación y la creatividad tecnológica que produjo la revolución industrial que trajo riqueza al mundo. Obviamente, ellos han sido los primeros. Entonces la pregunta es, ¿no es cierto que el desarrollo ha venido del mundo libre y con el desarrollo de las revoluciones industriales? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. Entonces, según tu razonamiento, cuando no existen clases sociales, no existe la pena de muerte, porque la ha inventado las clases sociales. Ahora yo te quiero preguntar, hay muchas cosas que quisiera informarte, tal vez no has leído. En China, por ejemplo, en China, donde se hizo una revolución que se está propugnando siempre. ¿Qué pasó en China? En China no es cierto, Jaime, que se han producido por el fracaso, se produjo varias cosas. 40 documentados con los archivos abiertos del Partido Comunista Chino. Muertes por hambruna, ¿producto de qué? Mira por qué se producen los 40 millones de muertes por hambruna de campesinos. Va a decir él, con seguridad, que esa es una propaganda capitalista. Pero eso está basado, yo puedo traer los libros, basados en investigaciones de historiadores del Partido Comunista Chino. Pero ¿por qué se produce esto? Porque en el intento de Mao Zedong dijo que en 15 años iba a alcanzar a la economía británica. ¿Y qué hizo para eso? Importó maquinaria de su aliado, que era China y Rusia en ese momento, el Partido Comunista. ¿Y cómo le iba a pagar? Porque China era un país pobre. Le iba a pagar con el esfuerzo y el hambre y la muerte de los campesinos, con arroz, con cereales. Al no poder cumplir estos pagos, ahí los chinos, los rusos, comenzaron a presionarlo. Y Mao quería cumplir con ese pago. Lo que hacía era expropiaba, decomisaba el 80-90% de la producción agraria para dos cosas: para pagar a los rusos, para también hizo propaganda regalándole a Cuba cereales cuando su pueblo chino se moría de hambre. Pero eso, ¿y por qué pasaba esto? Porque el pueblo chino no se beneficiaba de su trabajo. Lo que se beneficiaban era el partido, un grupo de burócratas llamado Partido Comunista. Requisaban esto. El obrero tampoco se beneficiaba de su trabajo. Pero ¿saben por qué? Porque inspiró al Partido Comunista Stalin. Y Stalin, lo que quería Stalin era eso. Todo para el Estado. Las granjas colectivas eran del Estado. Pero ahí quiero informarle lo siguiente. Existe un documento, porque Lenin muere en el 1924. Antes se dio cuenta y desautorizó a Stalin. Esto iba a fracasar la revolución. Dijo que era fundamental que el trabajo de los obreros puedan gozarse de su propio trabajo, de su beneficio. Propuso cooperativas, propiedades comunales cooperativas. Listo, donde los obreros... Gracias. La pregunta es, teniendo todo esto en cuenta, ¿no te das cuenta que hay errores en tu pensamiento y que nos estás llevando a errores? Porque no te das cuenta que estás en un error. Ya te dije, no es cierto que la revolución industrial se produjo en el mundo libre
No es cierto que en este mundo donde tú puedas crear y eres libre. Y los medios de comunicación. En los partidos comunistas existe o no existe libertad de prensa. ¿Cuál es la pregunta? Eso. Debate, tenemos ahora sí un debate. Existe libertad de prensa. En China Libertario versus comunista. no existe. Todo es de un solo. ¿Qué hace la pregunta y se responde? Ya, ahora mantén el orden que desarrolle el señor, ya, listo, ya. Mantén el orden, ya. Pero no lo he entendido nada. Ahora, acá, Mire, amigo. la tecnología, Mire, el capitalismo, el desarrollo, la cultura Mire, compañero. Este es un teatro, es un teatro. Lo poco que le he entendido es que él defiende el sistema capitalista. Sí, lo poco que le he entendido. Yo defiendo la vía distinta de Stalin en el socialismo. Porque Stalin dijo que su heredero era León Trotsky. Listo, ya, gracias. No era Stalin. Listo, ahora escucha, amigo. Stalin se Ya. apropió. Está bien, ya, listo, ya. Ahí fue la Quédate acá, no te vayas, Ya te escuché, ya participaste, ya interveniste. Todo Ahora escuchado. dice que ni capitalismo ni comunismo. Ya ha dicho, acaba de decirlo. una vía de socialismo. Por eso fue. Con Lenin. Pero No con Stalin, que es distinto. Yo quiero que sepa que Lenin es distinto a Stalin. ¿Leninista eres? Yo soy leninista. Lenin dijo que su heredero era Trotsky. Ya, listo, gracias. Ya, y no Stalin. Listo, gracias. Eso conducía a la derrota. Así no se puede. Oye, niño, ¿dónde es? El socialismo. Stalin que iba a perder. De ahí te quejas que no te dan la palabra. Ahora dice que es leninista. Leninista. Si él... Déjame hablar. Yo te he dejado hablar, amigo. Mire, ahora lo ha dicho bien claro. Él es leninista. Quiere decir que está de acuerdo con la Tercera Internacional. Uno. Dos, está de acuerdo con el Partido Comunista. Así es. Tres, está de acuerdo con las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo, Carlos Marx y Federico Engels. Entonces, Sí, déjame hablar. ¿Por qué no te dejan intervenir? Estoy de Ahí te acuerdo quejas. con los 4 primeros congresos de la para aclararme. Los 4 primeros congresos en tiempo de Lenin y el Trotsky. Ya, listo. Ya, Estás expresado. Ya, amigo. Estás expresado. Mejor no le voy a responder, ya, como estoy fastidiando. Sí, No sí. deja hablar. Me quiero callar, amigo. Ya. Mira, amigo, estoy repitiendo lo que él ha dicho. Ahora dice que no ha dicho. Él ha dicho que es leninista. 100%. El que es leninista es marxista. Si yo pregunto, Marx planteó las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo. Quiere decir que él está de acuerdo con la economía planificada colectiva, la primera fuente. La segunda fuente, él está de acuerdo con el materialismo histórico y dialéctico. Está de acuerdo. Y tercero, está de acuerdo con el motor de la historia, que es la lucha de clases. Está de acuerdo con la mayoría para que aplaste a la minoría. Completamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero acá hay algo más. Marx y Lenin es marxista. Marx dice que el socialismo no es anticapitalista. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo. ¿Qué te parece? Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista porque se basa en la propiedad privada. En cambio, cuando se instaura el Partido Comunista en un país vía revolución, la cual él está de acuerdo, ¿no es cierto? Que se derrame sangre, él está de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que el partido, una vez instaurado, desarrolla también la industria, también, pero la industria la desarrolla colectivamente, no en manos privadas. Por eso es que le cuesta una revolución. Y bien, yo pregunto, ¿Stalin niega a Lenin? No, Stalin no niega a Lenin. El que niega a Lenin
es León Trotsky. El que niega a Lenin es Nikita Khrushchev. El que niega a Lenin es no. Es Gorbachev con la perestroika. Es decir, todos ellos son los que niegan a Lenin. Ahora bien, ¿por qué Nikita Khrushchev? Porque Nikita Khrushchev le hizo el golpe a Stalin 1924 y restauró el capitalismo. Entonces, si el amigo está de acuerdo con Lenin, entonces el amigo está en contra del capitalismo. El amigo está en contra de la propiedad privada. Y yo estoy de acuerdo con él, porque yo también estoy en contra de la propiedad privada. Estoy en contra de Adam Smith. Entonces, amigo, ¿cómo puede haber oposición? No hay oposición. Oposición hay cuando alguien plantea el capitalismo y la propiedad privada. Pero él no, él es leninista, no puede estar en contra de mí. Al contrario, está a favor de mí. Es una sola ideología. Bien, bueno, así es. Es una sola ideología. Así es. Y no puede ser opuestos. No es puede imposible. Ser, imposible ser opuesto. No es decir, las ideas no se desarrollan. Si son opuestos, las ideas no se desarrollan. Por lo tanto, va a haber una antítesis, ¿no? No hay una antítesis, solamente quedan tesis. Claro, tesis, pero claro. no te contrario, pero Lo no que yo contrario. estoy queriendo es una antítesis. Claro, Antítesis. pero- O sea, Sí, ¿quién Lenin, cuestiona claro, a Lenin? Exacto. ¿Quién cuestiona a Marx? Lenin no cuestiona ¿Quién más, cuestiona a la Tercera Internacional? De eso se trata. Bien, bueno. ¿Alguna otra participación, amigo? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Me hablaste de la represión del capitalismo reprime. Pero todos los sistemas implantados siempre han reprimido, llámese Bien, compañero. fascismo, comunismo. Mira, amigo, no hay una sociedad donde no haya lucha de clases, o perdón, lucha de contrarios. La naturaleza no tiene principio ni fin, pero la naturaleza evoluciona en función de sus propias leyes. ¿Cuáles son estas leyes? Las leyes de la naturaleza: el cambio en movimiento, la acción recíproca, la interacción de cuerpos opuestos y los saltos de cantidad a calidad, las transformaciones. Esa revolución de la vida inorgánica dio origen a la revolución de la vida orgánica, y que este es el complemento de esta revolución inorgánica, la especie humana. Y la especie humana no se puede apartar de la naturaleza, porque la naturaleza no se aparta de la especie humana, convive porque nos necesitamos. Pero cuando surge el capitalismo y la propiedad privada, nos limita a participar a la naturaleza. Por eso es que surge la lucha de clases. Una consulta, Lord Jaime, a quien yo aprecio mucho. Ahí Latorre decía en su libro Espacio Tipo Histórico que las realidades de Europa, Asia y América Latina no son la misma. ¿Cómo tú sintetizas esas realidades? Las realidades son distintas. Es cierto. ¿O me equivoco? No, es cierto. La sociedad. Víctor Raúl Aya de la Torre tiene tres doctrinas. La doctrina filosófica, el espacio-tiempo histórico, y cómo Víctor Raúl demuestra el tiempo como la cuarta dimensión. 2. La economía social del mercado. Y 3. El Frente Único de Trabajadores Manuales. Exacto. Pero en la práctica no se cumple lo que él dice. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la física quiebra a la tesis filosófica de Víctor Raúl. ¿Qué dice la segunda ley de la física? La ley de la acción recíproca. Que nada está separado de nada. Que el universo es un compacto infinito, donde todo evoluciona en función de luchas de contrarios. Por eso es que el APRA, Víctor Raúl, que niega a Europa y en la práctica lo avala.
cantan la marsellesa, La marsellesa. que no es del Perú. Levantan los pañuelos blancos. Exacto. De Benito Mussolini. Entonces, bien, compañero. Bien. ¿Alguna otra participación, compañero? El himno lo escribió Arturo Sabroso. El himno. El himno. El himno lo escribió Arturo Sabroso. El himno de la marsellesa. Arturo Sabroso lo escribió. El himno. Muy buen aporte, compañero. Ya no va a estar medio año. ¿Ya?